¿Alguna vez se han parado a pensar cómo empezaríamos a entender el mundo si no tuviéramos ciencia? Pues bien, hace unos 2500 años, en la antigua Grecia, un grupo de pensadores se hizo la pregunta más fundamental de todas, la más básica, de todo lo que vemos, de todo lo que existe, ¿qué es real de verdad? Pues ese es el viaje que vamos a empezar hoy, un viaje al mismísimo origen de la filosofía occidental. Para este viaje tenemos una hoja de ruta. Vamos a empezar con esa gran pregunta y veremos las primeras respuestas. Algunas, sorprendentemente sencillas. Luego asistiremos al primer gran debate filosófico de la historia, un auténtico choque de titanes que lo cambió absolutamente todo. Y claro, veremos cómo dos de los más grandes, Platón y Aristóteles, intentaron poner un poco de orden en todo este lío justo antes de que la pregunta principal cambiara para siempre. Esta es la chispa que lo enciende todo. Pensemos que hasta ese momento, si alguien quería saber por qué llovía, la respuesta era fácil: los dioses. Pero de repente, un grupo de gente dijo: no, esperad, tiene que haber una explicación lógica, una regla, algo que gobierne el universo. Y ese fue el nacimiento de la razón como herramienta para entender el mundo. Un cambio brutal. Venga, vamos a meternos en materia. Lo increíble de estos primeros filósofos, los que llamamos presocráticos, es que su ambición era desmedida. No buscaban un montón de explicaciones para cada cosa, no. Querían encontrar la explicación. Una única idea, un principio que lo explicara todo, desde la estrella más lejana hasta la gota de agua más cercana. Casi nada. Y a esa superexplicación la llamaron con una palabra griega argé. Ojo, que es una palabra con mucha miga. No significa solo el principio, como si fuera el Big Bang y ya está. Es también el material del que todo está hecho y la ley que lo gobierna. Podríamos pensarlo como el código fuente del universo. Estaban buscando el fundamento último de la realidad y con ello estaban reemplazando las historias de los dioses por una sola idea racional. Entonces, vale, ¿cuál era ese código fuente? Pues las primeras ideas fueron de lo más directas y, la verdad, sorprendentes. Los filósofos de la escuela jonia miraron a su alrededor, al mundo que podían tocar, y dijeron: a ver, la respuesta tiene que estar aquí, en algo material. El primero en mojarse fue Tales de Mileto, que propuso algo aparentemente simple. Todo es agua. Puede parecer básico, pero fue revolucionario. Luego llegó su discípulo, Anaximandro, que pensó que eso era demasiado concreto y apostó por el apeiron, una especie de materia infinita, indefinida, de la que todo surge. Y después, Anaxímenes volvió a lo concreto, proponiendo el aire. Lo fascinante es ver cómo, en apenas 3 generaciones, el pensamiento ya estaba evolucionando, saltando de lo concreto a lo abstracto y de vuelta. Y justo cuando parecía que todo el debate iba sobre qué elemento era el bueno, si el agua o el aire, llegaron los pitagóricos y lo pusieron todo patas arriba. Su idea fue alucinante. Para ellos, la realidad última no es una cosa, no es un material, es una relación, una estructura matemática. El universo, decían, no está hecho de materia, sino de números. Es un cosmos ordenado, una sinfonía perfecta que se puede entender con las matemáticas. Una idea increíblemente moderna si lo pensamos bien. Todas estas primeras ideas fueron preparando el terreno para el que sería el primer gran enfrentamiento intelectual de la historia de Occidente. Una pregunta que lo dividió todo. ¿La realidad, en su esencia más profunda, es algo permanente o está en continuo cambio? En una esquina del ring tenemos a Heráclito, el filósofo del cambio. Suya es la famosa frase de que no podemos bañarnos 2 veces en el mismo río, porque ni el río es el mismo, ni nosotros tampoco. Para él la realidad es como un fuego, siempre viva, siempre transformándose. Pero ojo, que esto no es un cambio caótico. Está gobernado por una ley universal, una razón cósmica que él llamó logos. Y en la esquina contraria, Parménides. Y este llega con un argumento que de verdad nos vuela la cabeza, porque va en contra de todo lo que vemos cada día. Su lógica era implacable. La razón nos dice que lo que es, y no puede venir de la nada, ¿verdad? Pues por lo tanto, el ser, el de verdad, tiene que ser uno, eterno e inmóvil. ¿Y todo ese cambio que vemos a nuestro alrededor? Para Parménides es un engaño, una ilusión de nuestros sentidos. La verdad solo se alcanza con la razón pura. Así que aquí está el meollo de la cuestión. Heráclito nos dice que confiemos en los sentidos, que nos muestran un mundo que fluye sin parar. Parménides, por el contrario, nos dice que desconfiemos de los sentidos y nos fiemos solo de la razón, que nos revela un ser único e inmutable. La filosofía, con esta contradicción, se había metido en un callejón sin salida. ¿Cómo podía ser el mundo a la vez cambiante y permanente? Y aquí es cuando entra en escena uno de los auténticos gigantes del pensamiento, Platón. Él recogió el guante, asumió el reto de resolver esta paradoja y su solución fue tan elegante como influyente. No eligió un bando, sino que intentó unirlos.
La solución de Platón fue, la verdad, genial. Básicamente les dio la razón a los dos. Le dijo a Heráclito: tienes razón, el mundo que vemos y tocamos no para de cambiar. Y a Parménides le dijo: tú también tienes razón, la auténtica realidad es eterna e inmutable. ¿Y cómo es posible? Pues porque, según Platón, existen dos mundos. El nuestro, el físico, es solo una copia imperfecta, una sombra de una realidad superior, el mundo de las ideas, donde todo es perfecto, puro y eterno. Pero este mundo de las ideas no es un caos, para nada, está perfectamente ordenado. En la cumbre de todo, en lo más alto, Platón sitúa la idea del bien. Es como el sol de ese mundo inteligible, lo que ilumina y da sentido a todo lo demás, la idea perfecta de justicia, la idea perfecta de belleza, la idea de ser humano. Nuestro mundo físico tan solo participa de esas ideas, como un reflejo tembloroso en el agua. Pero claro, el mejor alumno de Platón, Aristóteles, pues no estaba del todo convencido. Para él, eso de irse a otro mundo para explicar no sonaba bien. La verdadera realidad tenía que estar aquí, delante de nuestras narices. Aristóteles, que era un tipo mucho más práctico, dijo: un momento, ¿para qué necesitamos otro mundo? Su gran idea fue lo que se conoce como hilemorfismo. Suena complicado, pero es sencillo. Cualquier cosa que existe es una unión inseparable de dos principios: la materia, de que está hecho, y la forma, su esencia, lo que hace que sea lo que es. La forma de una silla no está flotando en un mundo perfecto, está aquí, en esta madera concreta. No se pueden separar. Y para entender a fondo cualquier cosa, Aristóteles desarrolló una herramienta que es simplemente brillante: la teoría de las cuatro causas. Para entender una estatua, por ejemplo, necesitamos saber de qué material está hecha, causa material, qué representa, causa formal, quién la esculpió, causa eficiente, y, esto es crucial para él, para qué fue hecha, causa final. Todo en la naturaleza tiene un propósito, un telos, un fin al que tiende. Y con esto le da una respuesta elegantísima a Parménides sobre el problema del cambio. El cambio, dice Aristóteles, no es pasar del no ser al ser, de la nada a algo, es en realidad pasar de la potencia al acto. Una semilla no es un árbol en acto, pero tiene el potencial de serlo, está en potencia de ser árbol. El cambio es simplemente la realización de ese potencial. Después de los gigantescos sistemas de Platón y Aristóteles, el mundo cambió, y mucho. Las conquistas de Alejandro Magno barrieron las antiguas ciudades-estado y de repente la gente se sintió pequeña, perdida en un imperio enorme e impredecible. La gran pregunta filosófica, por tanto, se volvió más personal. Ya no era tanto ¿qué es la realidad?, sino más bien ¿cómo puedo encontrar la felicidad y la paz en un mundo caótico que no puedo controlar? Y de esta necesidad surgieron dos grandes estrategias de vida, dos filosofías como manuales de instrucciones. Por un lado, los epicúreos, que proponían buscar una felicidad tranquila, un pequeño jardín de paz basado en placeres sencillos y sobre todo en evitar el dolor y la preocupación. Y por otro lado, los estoicos, que ofrecieron un camino más austero, encontrar la felicidad en la virtud y la fortaleza interior, aprendiendo a aceptar el destino con serenidad y a vivir guiados por la razón. El objetivo final para un estoico se resume en una palabra maravillosa: ataraxia. Podemos imaginarla como una calma interior total, como la superficie de un lago en un día sin una gota de viento. Es esa paz que se consigue cuando se aprende a diferenciar lo que depende de nosotros de lo que no, y se acepta esto último sin perturbarse. Una fortaleza mental que nada ni nadie externo puede derribar. Han pasado unos 2500 años desde que estos pensadores griegos lanzaron por primera vez estas preguntas al aire, y sin embargo, la conversación que ellos iniciaron sobre la realidad, el cambio y el sentido de la vida, de alguna forma sigue siendo la nuestra. Y todo esto nos lleva a una pregunta final, para darle unas cuantas vueltas. En nuestro mundo, un mundo de cambios tecnológicos vertiginosos, pero a la vez de una búsqueda constante de verdades y valores permanentes, ¿quién tenía más razón? ¿Vivimos en el río de Heráclito o seguimos buscando la roca eterna de Parménides? La respuesta quizá sigue abierta. Gracias por la compañía en este viaje.